Hoy vamos a ver, como os había dicho, uno de los últimos textos para que podamos terminar ya el libro primero de Eutropio. Se trata de la historia de Marco Furio Camilo, que fue un político, un militar romano perteneciente a la nobleza, originario de Túsculo. Se cree que nació en torno al 446 a.C. Nos encontramos entonces en esta primera fase de la República, donde hay una gran mezcla entre elementos legendarios y elementos que pueden ser históricos. La figura de Furio Camilo aparece en otros escritores, como por ejemplo Tito Livio, en el Urbe Condita, o en Plutarco en sus vidas paralelas. Vamos a hacer el texto y a ver de una manera muy resumida, como siempre hace ese breviario de Eutropio, algunas de las hazañas de este personaje, que según cuentan los historiadores, fue elegido dictador, como aquí cuenta, pero no una vez, sino 5 veces. Fue elegido tribuno, pero con poderes consulares 6 veces. Llegó a celebrar la ceremonia del triunfo en Roma 4 veces, o sea que fue uno de los grandes militares de la historia de Roma, e incluso en algunos o para algunos fue considerado a su muerte como una especie de segundo Rómulo. Veamos a ver qué sucede, ¿vale? Pues vigintide annos veientani rebelaverunt, dictator contra ipsos missus est Furius Camillus, qui primum eos vicit acie mox etiam civitatem diu obsidens cepit, antiquissimam Italiaeque ditissimam, posteam cepit et Valerius, nominus nobilem civitatem. Pues viginti annos, empezamos por la preposición que rige acusativo viginti annos y del adverbio que significa después, por lo tanto, un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Después de 20 años. Después, ese dente también significa lo mismo. Podemos traducir, por ejemplo, después, tras 20 años. Veientani es el nominativo plural masculino, es el nombre de los habitantes de la ciudad de Veyes. Se puede decir los de Veyes o los veyenses, ¿no? Los veyenses. Este sería el sujeto nominativo. ¿Qué hicieron? Verbo rebelaverum, el verbo principal de esta oración, que tiene la raíz de bellum, belli, guerra, rebelare, reindicando repetición, volver a hacer la guerra. Los veyetanos o los veyenses, mejor dicho, los veyenses o los de Veyes, después, tras 20 años, volvieron a hacer la guerra. Dictator contra ipsos missus est Furius Camillus. Contra ipsos, la preposición contra con acusativo como complemento circunstancial, pero hay que destacar este ipsos, porque Eutropio utiliza el pronombre ipse, ese pronombre enfático, como simple pronombre de tercera persona, como si hubiera puesto el pronombre is e ais. En el lugar de ipsos aquí podría haber puesto eos, ¿no? ¿Vale? Contra ipsos o contra eos. Contra ellos, missus est Furius Camillus. Furius Camillus es el nominativo, es el personaje de toda esta historia, singular en masculino es el sujeto. Furio Camilo, y el verbo es missus est. Esta forma perifrástica, como todas las voces pasivas en los tiempos de perfecto. Missus est es la tercera persona de singular de la voz pasiva, del verbo mito. Furio Camilo fue enviado contra ipsos, contra ellos, dictator. Y ahora lo difícil es este dictator. Dictator también está en nominativo, ¿no? Dictator, dictatoris. ¿Cómo traducimos, cómo entendemos ese dictator? Bueno, pues dictator respecto a Furius Camillus va concertando. Este dictator es el predicativo del sujeto. Predicativo. La manera de traducir ese predicativo al castellano, no es necesario en latín, pero sí en castellano a veces es poniéndole un como, diciendo como. Furio Camilo fue enviado contra ellos como dictador o en calidad de dictador. Qui primum eos vicit acie mox etiam civitatem diu obsidens cepit.
Qui tenemos el pronombre relativo en la mayor parte de los casos, y especialmente aquí después de una coma. Qui va a ser el que introduce, ahí tenemos el nominativo singular, es el pronombre relativo, una oración subordinada adjetiva. Una oración subordinada adjetiva o de relativo. El pronombre relativo es qui y el antecedente de qui es algo que sea también nominativo, no nominativo, masculino singular. Recordad que el pronombre relativo concierta en género y en número, pero no en caso con el antecedente. No tiene por qué coincidir. Qui, el antecedente es Camilos, ¿no? Furio Camilo que, y ese qui es el sujeto de la oración de relativo. Que, primum, en primer lugar, complemento circunstancial de tiempo, eos vicit accie. Vicit es el verbo principal, ¿no? Vicit, venció, del verbo vinco. ¿Quién venció a quién? Eos, acusativo plural, es el complemento directo. ¿Quién los venció? En primer lugar, accie. Accie está en ablativo sin preposición. Es un ablativo locativo con un valor locativo. Aquí corresponde a lo mismo que se hubiera puesto in accie, pero solamente dice accie. Esto lo podemos encontrar especialmente cuando son nombres de lugares. Podemos ver en un texto, ¿dónde sucedió eso? Pues eo loco ubi erat proembium, por ejemplo, en ese lugar, en el lugar en el que había una batalla, o eodem loco, en el mismo sitio, pero no hace falta poner in eodem loco o in eo loco. Sería un locativo, ¿vale? Por lo tanto, es un complemento circunstancial del lugar. Accies puede ser la punta, el extremo, puede ser también el extremo, la punta del ejército, especialmente cuando se habla de la prima accie, que es la vanguardia del ejército. Puede ser también muchas veces un sinónimo de proelium o sobre todo del campo de batalla. La accies es el lugar donde se produce la batalla, el campo de batalla. Entonces, vincere accie es una expresión que significa vencer en el campo de batalla, vencer mediante una batalla, no mediante una rendición, sin presentar batalla o mediante una negociación con legados o con embajadores. ¿Vale? Entonces, ¿quién? El que primero los eos venció aquí, en el campo de batalla. Mox, contraponiéndose a primum, mox, ese adverbio que también es complemento circunstancial de tiempo, después, también, etiam, ¿no? Civitatem diu obsidens cepit. Y vamos a ver el verbo principal de la oración de relativo sería este cepit. Aquí tenemos cepit. También es tercera persona del perfecto. Todos los verbos que estamos viendo hasta ahora están en perfecto. Vamos a señalarlos. Rebelaverunt, ¿no? Volvieron a luchar. Missus est, fue enviado Furio Camilo. Cepit, del verbo capio, ¿no? Del verbo tomar, conquistar. Quien tomó, quien conquistó, ¿no? Después, civitatem, bueno, ya que vicit, perdón, que no lo he señalado aquí, venció, y cepit, todos en perfecto. Y tomó, civitatem, el complemento directo, es lo que está en acusativo, tomó la ciudad, diu obsidens. Diu es el adverbio que significa durante, por mucho tiempo. Aparecía en la palabra diuturnitatem, que ya hemos traducido, cuando fueron elegidos dos cónsules, pro uno rege, acordaros, duo, para que no por causa de la diuturnitatem, ob diuturnitatem, propter diuturnitatem, se volvieran insolentiores, ¿os acordáis? Pues ese diu es lo que significa durante mucho tiempo. Es un complemento circunstancial de tiempo. Obsidens es el participio de presente, ¿no? Del verbo obsideo, tiene que ver con el verbo sedere y con la preposición ob, que significa algo que tienes enfrente, ¿no? De ahí viene también obstáculo o opio, este ob. Entonces, ¿qué sería? Como plantarte enfrente de una ciudad, es asediar. Participio de presente está en nominativo, obsidens, ¿no?
y está concertando entonces con algo nominativo, es un participio concertado. ¿Con qué concierta? Con lo que está en nominativo, con el sujeto. Después también, asediando, dio durante mucho tiempo Kivitaten la ciudad, Kepit, la tomó. Kivitaten es el complemento directo tanto de Obsidens como de Kepit, ¿vale? Tomó la ciudad, antiquissimam italiaco ditissimam. Antiquissimam y ditissimam en acusativo son dos adjetivos que están en grado superlativo. Ditissimam, ¿vale? Este grado superlativo del adjetivo se podía traducir por antiquísima y riquísima, si es el superlativo absoluto, pero si es el superlativo relativo, se traduce por la más antigua y la más rica, y entonces eso nos exige poner una especie de segundo término que se construye en latín con genitivo partitivo, que es aquí. Este genitivo es un genitivo partitivo, con la conjunción et, ¿no? Entonces tomó la ciudad, ¿y por qué está antiquissimam y ditissimam en acusativo singular femenino? Pues porque se refieren a la Kivitaten, son adyacentes o modificadores de Kivitaten. Post eam Kepit et Phalerios. Y vuelve otra vez, vuelta la burra al trigo, con el perfecto e incluso repitiendo el mismo verbo, Kepit, Kepit. Después de esta preposición post de acusativo, ¿no? Complemento circunstancial otra vez de tiempo. Después de esta, es decir, de esta ciudad, de esta Kivitaten, de Kepit et, tomó también Phalerios, ¿vale? Es el nombre también de otra ciudad etrusca. Tenemos Velles y los vellenses y la ciudad de Phalerios, que es la ciudad de los faliscos, ¿vale? Son nombres de ciudades, tanto Velles como Phalerios, que se ponen siempre en plural. Tomó también Phalerios, o podéis decir, tomó también la ciudad de los faliscos, non minus nobilem Kivitatem. Y ahora lo que tenemos es una explicación entre comas, cuyo núcleo de esta explicación, Kivitatem, está en acusativo porque concierta con la palabra que explica. Está explicando Phalerios, esta ciudad, ¿no? ¿Qué es Phalerios? Cuando el núcleo de una explicación, de un modificador, es un sustantivo, entonces estamos ante una aposición. Nobilem Kivitatem en acusativo y los adverbios de negación y de comparación, non minus. Una ciudad no menos noble. Bueno, traducimos desde el principio. Después de 20 años, los vellenses, o los de Velles, volvieron a hacer la guerra. Contra ellos fue enviado Furio Camilo como dictador, que, en primer lugar, los venció en el campo de batalla. Después también, asediando durante mucho tiempo la ciudad, la tomó, la más antigua y la más rica de Italia. Después de esta, tomó también Phalerios, una ciudad no menos noble. Bueno, espero que no haya dudas, continuaremos en el próximo vídeo. Gracias, chao. Chao.